Ok, bien, buenas tardes. Continuando con las sesiones de gestión de proyectos PMI, hoy nos toca abordar una nueva área, gestión de las comunicaciones en este caso. La sesión pasada terminamos con gestión de recursos, nos toca ahora gestión de las comunicaciones y seguramente semanas próximas veremos interesados, riesgos y adquisiciones, ¿no? Y con eso culminamos las 10 áreas de gestión de conocimiento. Hoy nos toca gestión de las comunicaciones. Nosotros ya habíamos comentado algo en relación a la comunicación. Lo habíamos descrito o mencionado cuando habíamos hablado de las habilidades interpersonales que el gestor de proyecto y su equipo deberían tener o deberían desarrollar si es que no las tienen aún. Y dentro de las habilidades interpersonales habíamos hablado de capacidad de negociación, empatía, liderazgo y pues, entre estas habilidades interpersonales, la capacidad de comunicarse de forma eficiente y eficaz. Es tan importante esta habilidad blanda o interpersonal que el PMBOK le dedica un área completa para su gestión. Ya hemos podido darnos cuenta, espero yo, a través de las sesiones que hemos venido teniendo, que el equipo de gestión de proyectos pues tiene una labor de bastante interacción con interesados de diversas naturalezas, ¿no? Desde las etapas iniciales, cuando hablábamos de recopilación de requisitos, pues ahí hay una interacción con los interesados. Eh, ¿Para qué? Para documentar los requisitos que van a definir el alcance, ¿no? Entonces, interactuamos mucho con diversos interesados del proyecto. Cuando vamos a trabajar los temas de cronograma y los temas de costos, en base a esos requisitos que hemos identificado, también interactuamos mucho con los interesados. De repente con el gerente de recursos humanos, con los mismos especialistas o colaboradores que queremos, que van a formar parte de las actividades que van a formar parte de nuestro cronograma, con el gerente financiero por el tema tal vez de la definición del presupuesto. Ahí también encontramos la necesidad de interactuar con interesados. Cuando hablamos de gestión de recursos, con mayor razón aún, ¿no? Uno de los recursos claves, ya habíamos dicho en la sesión anterior, es el recurso humano. Y ahí vamos a tener que interactuar nuestro equipo de gestión de proyecto con los diversos colaboradores potenciales que queremos asignar para nuestro proyecto. Cuando hablamos de adquisiciones, que es un área que vamos a ver más adelante seguramente, vamos a interactuar con empresas externas que provean algún producto o servicio para nuestro proyecto. Y vamos a tener que coordinar con tal vez los representantes de estas empresas para pues la negociación previa a la adquisición y la ejecución propia posterior de la adquisición misma. O con las personas de recursos de logística o finanzas de mi propia empresa con la cual también voy a desarrollar el proceso de adquisición. Entonces podemos ver cómo en las diversas áreas la interacción con diversos interesados es parte del desarrollo de cada una de las áreas. El equipo de gestión de proyectos a lo largo de todo el ciclo de vida va a estar en constante interacción con otras personas. A razón de esta interacción que estamos comentando, pues caemos en la conclusión de que la comunicación es algo vital, es algo indispensable. Yo quiero coordinar, quiero negociar, quiero transmitir mis ideas, quiero debatir, quiero tomar mejores decisiones con los diversos interesados, debo interactuar. Y para eso debo poder comunicarme de forma adecuada con ellos. Muchas veces proyectos tienen muchos incidentes o deficiencias o inclusive no logran los resultados que se esperan por problemas de comunicación. Aquí es donde tal vez a veces en algunas organizaciones se da sobreentendido que la comunicación es algo natural en el ser humano y pues que no hay que gestionarla, así de sencillo. Oye, mientras que hablemos el mismo idioma, pues la comunicación está cubierta. Esa es una visión equivocada. Porque la comunicación no solamente es el hecho de que podamos tal vez tener el mismo idioma o compartir el mismo idioma y poder comunicarnos de forma básica, sino va más allá. Este término de comunicación va en busca de hacer que la comunicación sea eficiente y eficaz. ¿Qué quiere decir que la comunicación sea eficiente y eficaz? Que el mensaje que uno quiere transmitir sea recibido y entendido por el destinatario.
y viceversa, porque este rol de emisor-receptor es un rol dinámico que va cambiando. En algún momento soy emisor de información, de datos, y en algún momento soy receptor de la información. Que este proceso de comunicación que estamos hablando y estamos viendo que es bidireccional, se desarrolle de forma eficiente y eficaz. No basta que yo transmita mi mensaje. Lo importante es que el mensaje pueda ser comprendido por el destinatario e interiorizado. Es ahí donde realmente se produce una comunicación eficiente y eficaz. No con el simple hecho de yo transmitir y bueno, si lo entiende bien y si no lo entiende igual, no interesa. Ese es el error en el que se cae. Entonces, dada la importancia del proceso de comunicación por las razones antes descritas, es que el PMBOK le dedica un área que en este caso es la que vamos a empezar a conocer, donde obviamente va a buscar a través de diversos procesos optimizar el logro de los resultados que quiere decir una comunicación efectiva, ¿ok? Aquí nos hace una referencia a una obra clásica, la de Romeo y Julieta, ¿no? Donde se nota pues cómo la comunicación es importante. Aquí hubo un problema de comunicación y a razón de ello uno de ellos murió, ¿no? Julieta muere porque cree que está muerto Romeo, ¿no? Y se suicida, cuando no era cierto, era solamente una farsa. ¿No? Resultado final, hubo un problema en la comunicación y resultó que al final uno de los involucrados fallece. Es lo que trata de decir esta breve imagen, es que pues un problema de comunicación puede generar serios incidentes en el proyecto que estemos nosotros desarrollando. El PMBOK en su versión 6, como ya es costumbre, pues nos va a dar una serie de procesos sobre los cuales nosotros vamos a trabajar la gestión de las comunicaciones. Algunos conceptos previos a ver los procesos, que son los que nos mencionan en esta diapositiva. Lo primero que tenemos que tener en claro, aunque a veces parecemos olvidarlo, es que cualquier comunicación siempre hay dos puntos de vista, un emisor y un receptor. Es algo que no hay que perder de vista porque tal vez les haya pasado, en algunas circunstancias uno, a ver, se preocupa solo por transmitir y pierde el contexto de que hay una persona que está recibiendo. No solamente hay que saber buscar y priorizar transmitir la información que tienes, sino también saber escuchar, porque siempre hay un emisor y siempre hay un receptor, ¿no? Entonces, tener siempre presente que en el proceso comunicacional hay estos dos entes es clave, pero muchas veces, como dice el párrafo, lo olvidamos, ¿no? Y nos centramos más en el transmitir que en el recibir, ¿no? No escuchamos a los demás. Eso afecta el proceso de comunicación eficiente y eficaz. Podemos decir que la comunicación se puede dar de forma síncrona o simultánea o asíncrona. Hay varios tipos de comunicación. Síncrona, comunicaciones presenciales o videoconferencias como la que estamos teniendo ahora. Y asíncronas, correos electrónicos, informes, ¿no? Ambas deben ser gestionadas. Por ejemplo, ¿por qué es síncrona? Porque hay una bidireccionalidad en línea, en el momento. Pueden ustedes consultarme, hacer preguntas, hacer tormenta de ideas, ¿no? Y asíncrona es porque yo les envío un correo y ustedes, cada uno de ustedes en diversos momentos va, digamos, revisar la información, ¿no? No en el momento, no en línea, sino posteriormente. Entonces, ambos son tipos de comunicación y ambas deben ser gestionadas, ¿no? Muchas veces pensamos tanto en lo que queremos transmitir que no prestamos atención en lo que nos están transmitiendo y perdemos información valiosa para entender el entorno. Es lo que decíamos, ¿no? Sí, pues nos abocamos mucho en lo que queremos transmitir y eso no es malo. Lo malo es que nos olvidamos de que también hay que escuchar a las diversas personas con las que interactuemos, porque ahí hay mucha información que puede ser muy valiosa para nuestro análisis o la toma de decisiones que nosotros tengamos que hacer. Entonces, la gestión de las comunicaciones en el ámbito de la gestión de proyecto nos va a dar algunos procesos para buscar hacer más eficiente y eficaz este proceso de comunicación, ¿no? Y buscar que las necesidades de información del proyecto y sus interesados sean satisfechas, ¿no? Y lograr un efectivo y eficiente, perdón, y eficaz intercambio de información. La información es un activo muy importante y en la medida que podamos gestionarlo de forma eficiente y eficaz, pues beneficiará al proyecto. Y justamente los procesos que vamos a conocer buscan eso, que la información
fluya de manera adecuada a través de los diferentes procesos y participantes del proyecto que nosotros estemos gestionando. Por ende, las habilidades de la comunicación para el gestor del proyecto y por su equipo son claves, ¿no? No decimos que las otras habilidades blandas no sean importantes. Claro que es importante tener capacidad de negociación, manejo de un buen liderazgo, empatía, claro que sí. Pero la comunicación es la base de todo ello, ¿no? ¿Cómo negocio si no me puedo comunicar? ¿Cómo establezco un liderazgo, un estilo de liderazgo, si no puedo comunicarme con los colaboradores? ¿Mm? ¿Cómo puedo ser empático si no tengo una comunicación eficiente y eficaz? ¿Se dan cuenta? Es la base de todo lo que viene encima. Entonces, por eso es, digamos, el hecho de que esta habilidad blanda pues tenga un área dedicada. Es un factor clave. Me va a permitir, por ejemplo, el manejo de las expectativas de los interesados desde las primeras etapas. Una buena recopilación de requisitos, que ya sabemos lo importante que es, se basa en una buena comunicación. Porque en la medida que yo me comunique bidireccionalmente, de forma eficiente y eficaz con mis interesados, podré identificar y documentar de mejor forma sus expectativas o sus requisitos. En las diversas etapas del ciclo de vida del proyecto, desde la etapa en la que vamos viendo de recopilación de requisitos o en la etapa en la que tenemos que manejar conflictos o negociar recursos, vamos a hacer uso de negociación, ¿no? Y la negociación necesita una base de comunicación óptima. Vamos a buscar persuadir tal vez a ciertas personas de que nos cedan ciertos recursos o de compartir algún recurso o de que quiera formar parte de mi proyecto o persuadir para poder conciliar puntos de vista distintos ante un incidente o un conflicto. La negociación se va a cimentar, se va digamos, montar sobre una buena comunicación bidireccional. Eso va a ayudar mucho en el logro de acuerdos. Entonces, vemos cómo en diferentes escenarios a lo largo del ciclo de vida del proyecto, nosotros como equipo de gestión de proyectos vamos a tener que enfrentar situaciones como incidentes, negociación, resolución de conflictos, persuasión, manejo de expectativas de los interesados, en los cuales una buena comunicación es un factor crítico de éxito. Entonces, ahí radica mucho la importancia. Hay varias clasificaciones en cuanto a las comunicaciones. Algunos los clasifican como interna o externa. Interna para todos los componentes propios del proyecto. Externa en la interacción con clientes, proveedores, otros proyectos, la organización misma, el público en general. Ahí hay una clasificación, comunicaciones internas y externas. Otra, formal e informal. Formal, más tradicional, basado en informes, actas, documentos impresos. Informal, correos electrónicos, notas, conversaciones ad hoc, ¿no? Por lo general, en los proyectos tienes de ambas, ¿no? Ambos tipos. Es un híbrido lo que finalmente se tiene. Otro tipo de clasificación, vertical y horizontal, ¿no? Entre, por ejemplo, las áreas que son pares, ¿no? O de la misma línea de producción de repente, o vertical también hacia las diversas jefaturas que puedan tener en base a una estructura orgánica. También hay diversos, a través de una estructura orgánica podemos ver que hay diversos procesos de comunicación horizontal y vertical, oficiales, no oficiales, boletines informativos, anuales, ¿no? Puede ser escrita, puede ser oral, puede ser verbal, no verbal. El lenguaje corporal también transmite, no solamente las palabras que utilicemos o escribamos, si es escrito o oral, transmiten el mensaje, ¿no? El tono de voz, la gesticulación, movimientos de manos, también transmiten información. Entonces, vamos viendo que las comunicaciones pueden presentarnos diversas dimensiones, ¿no? Y estas son algunas de las que podemos mencionar. Ahora, en todo escenario de comunicación, pues se pueden presentar ciertos bloqueadores que pues debemos ser conscientes de su existencia para buscar mecanismos o procedimientos de gestión o de mitigación para estos bloqueadores. Por ejemplo, ¿no? Si estamos en una oficina y hay mucho ruido, el ruido pues perjudica la comunicación, la puede degradar, ¿no? Puede hacer más difícil el hecho de que el proceso comunicacional entre emisor y receptor se desarrolle de forma eficiente y eficaz. Entornos ruidosos, ¿no? Distancia entre quienes tratan de comunicarse. Pues la distancia puede ser también un factor bloqueador porque sabemos que a mayor distancia
dependiendo de la fuerza de voz del transmisor, esto va atenuándose, ¿no? Por la distancia. La actitud, una actitud hostil que pueden tener algunos de los participantes del proceso de comunicación, emisores o receptores. Una mala actitud puede también perjudicar el proceso de comunicación. Idiomas distintos, si no hablamos un idioma en común, pues el proceso de comunicación puede ser complicado, ¿no? O tal vez hablamos un tercer idioma que podría ser en común, es decir, uno habla español y otro habla, no sé, chino, y pues decidimos que un lenguaje común intermedio es el inglés, pero no lo hablamos tan bien. Puede haber problemas de comunicación que, pues sí, nos permita tercer idioma intermedio, nos permita comunicarnos, pero al no tener una fluidez y una, digamos, precisión en este tercer idioma, cosas que no comprendamos a plenitud, o el mensaje que queremos transmitir se degrade o se haga de forma parcial. Entonces podría también ser un escenario bloqueador, ¿no? Codificación propia de los mensajes. Por ahí tal vez hayan escuchado, ¿no? En Latinoamérica, en teoría, todos hablamos castellano, pero hay en cada uno de nuestros países, los diversos países de Sudamérica o Latinoamérica, mejor dicho, hay muchos términos propios de cada país que pues tienen diversa acepción dependiendo del país donde lo pronuncies o tal vez no existan en otros países y eso podría inclusive complicar un poco el proceso comunicacional, porque tú podrías decir, oye, pues todos hablan castellano. Sí, pero digamos, términos propios de uso coloquial de cada uno de los países podría generar ciertas imprecisiones en el proceso comunicacional también, ¿no? Codificaciones impropias del mensaje. Declaraciones negativas, hacer enunciados negativos, se recomienda por eso, y recordarán cuando hablamos de las recomendaciones para hacer los casos, hacer declaraciones positivas siempre beneficia el proceso de comunicación. La cultura misma, ¿no? La cultura que puede existir entre los diversos participantes de un proceso comunicacional pueden ser factores que también por diferencias culturales impacten en el proceso comunicacional. Mm, Estos bloqueadores, no todos de repente están presentes en cada uno de los casos que nosotros enfrentemos, pero lo que se busca es informarnos de que existen pues algunos aspectos como los que se mencionan aquí que pueden afectar el proceso de comunicación. ¿Y de qué nos sirve saber que existen? Pues como gestores de proyecto, si identificamos que alguno de estos bloqueadores tiene una presencia significativa en nuestra organización o en nuestro grupo humano, poder tomar algunas estrategias para buscar mitigarlos o evitarlos de ser posible, ¿no? Si es que existieran alguno de ellos, ¿no? Porque podríamos considerarlo que generan un riesgo para el proceso de comunicación. Bueno, entonces habíamos mencionado que hay procesos. En este caso son tres procesos los que van a soportar esta área de gestión de las comunicaciones. Uno, el planificar las comunicaciones en sí. La ejecución de ese plan es el segundo proceso, ¿no? Que ya vemos que es algo muy parecido en las demás áreas. Siempre hay un plan y este plan luego se ejecuta. Y finalmente un tercer proceso de monitoreo, de monitorear toda esa estrategia de comunicaciones que hemos venido ejecutando. Entonces, vamos a conocer el primer proceso, planificar la gestión de comunicaciones, ¿no? Aquí lo que vamos a buscar es justamente plantear a través de este documento cuál va a ser el enfoque a través del cual vamos a gestionar todo este proceso de comunicación que hemos mencionado es tan crítico. ¿Qué actividades vamos a nosotros buscar aplicar en nuestro proyecto para potenciar el proceso comunicacional y ver que la información fluya de manera eficiente y eficaz a lo largo de todo nuestro proyecto o de todos los, digamos, los diversos integrantes de nuestro proyecto? ¿No? Vamos a tratar de identificar también cuál es la necesidad de información. Cada uno de los diversos interesados puede tener distinta necesidad de información. No todos requieren el mismo tipo de información. Por ejemplo, tal vez un interesado de todo proyecto es el gerente financiero de tu empresa. Es muy interesado. El gerente financiero tal vez esté más interesado en la información quincenal o mensual o semanal de cómo el presupuesto se ha ido distribuyendo en el proyecto y los resultados que ha venido teniendo semana a semana o quincena a quincena. Ese es el tipo de información que le interesa a él, ¿no? Tal vez a nuestro patrocinador le interese más saber cómo van la evolución o el porcentaje de avance de los diversos entregables de producto o servicio que esté construyendo nuestro proyecto.
Entonces vemos que cada uno de los diversos interesados que yo pueda tener, dependiendo del perfil que tenga, puede necesitar diversidad de información. No todos requieren el mismo tipo de información. No es que a todos les voy a compartir el mismo bloque informativo, porque cada uno, como se comenta, tiene un perfil y una necesidad o expectativa de información distinta. Tal vez inclusive no solo en el fondo, sino en la forma. Tal vez, a ver, el gerente pues no quiera la información la quiera en un formato de dashboard para toma de decisiones, ¿no? Entonces, es por tal vez un aspecto ver, cuantitativamente hablando, verlo de una forma gráfica le ayuda a una toma de decisión mucho más rápida y eficiente. Entonces, los aspectos de forma y los aspectos de fondo en cuanto al consumo de información es parte, por ejemplo, de los requisitos que uno releva cuando en las etapas iniciales documenta los requisitos de cada uno de los interesados. Cuando nosotros en las etapas iniciales hablábamos de que debíamos hacer una buena identificación de interesados, con la finalidad de que luego sobre estos interesados nosotros podamos recopilar los requisitos, no solo nos referimos a recopilar requisitos funcionales o no funcionales del proyecto, sino también qué requisitos de información tiene. Por ejemplo, volviendo al tema del gerente financiero, ¿cada cuánto necesita los reportes? ¿Y con qué frecuencia? ¿Semanal, quincenal, mensual? ¿En qué tipo de formato lo prefiere? ¿Por documento impreso? ¿Por correo electrónico? ¿Por una aplicación? ¿Por un portal? ¿Es una información tal vez basada en dashboards? ¿O en qué otro tipo de herramientas prefiere la información o en el tipo de formato? Entonces, todo ese tipo de detalles son requisitos propios de cada uno de los interesados y que en este proceso de comunicación pues van a ser atendidos, ¿no? Vamos a planificar cómo se van a atender en base mucho a esa información. Vamos a identificar y documentar cómo vamos a establecer el proceso de comunicación, cuál va a ser nuestra estrategia comunicacional en busca de ser eficientes y eficaces con la información hacia nuestros interesados, ¿no? En este proceso, en este plan, porque la salida, ¿cuál es? La salida es un plan, ¿no? De gestión de las comunicaciones. Lo que vamos a buscar es definir cuál es nuestra estrategia. ¿Para qué? Para que el proceso comunicacional logre los mejores resultados posibles. Pues herramientas, aquí vamos a definir algunas. La tecnología, de hecho, que está presente, ¿no? Mucha de lo que, digamos, la mejora en los procesos comunicacionales que hoy vivimos se debe a la tecnología, ¿no? Décadas atrás, para que la información llegue, por ejemplo, de un país a otro, de un departamento a otro, de una ciudad a otra, demoraba días. Hoy demora segundos, ¿no? La información, gracias a la tecnología, a la red global que hoy manejamos como Internet, tiene una velocidad enorme, ¿no? La información por tránsito o por viaje no demora nada en el mundo de Internet, ¿no? Entonces la tecnología, de hecho, que es una herramienta de las que deberían ser parte de nuestra estrategia, ¿no? Aquí, tecnología de las comunicaciones, ¿no? Y la plataforma madre de estas tecnologías de las comunicaciones es Internet. Claro, ahí sobre eso podemos tener videoconferencias, redes sociales, portales, hay variedades, ¿no? Diversas alternativas. Pero la plataforma sobre la cual se soportan todas esas alternativas es pues la red de redes, que en este caso es Internet. Eh, También en el establecimiento de reuniones, seguramente reuniones presenciales o virtuales en las cuales se pueda desarrollar este intercambio de información, el proceso comunicacional mismo. Ya estas reuniones, están de más decirlo, pero lo mencionaremos rápidamente, reuniones eficaces, ¿no? Con una agenda, con una, digamos, tiempo determinado de duración, con una acta de inicio, con un acta de fin, reuniones gestionadas. Las habilidades interpersonales que vamos a usar, una de hecho, que es el proceso de comunicación misma, pero no sería la única. En nuestra estrategia de comunicacional pondremos también seguramente la empatía, la capacidad de negociación, los diversos estilos de liderazgo.
Apoyarnos en personas que tal vez tengan experiencia en procesos comunicacionales, siempre es una herramienta a tomar en cuenta para el desarrollo de la estrategia, ¿no? El juicio de expertos que se menciona en la parte, en la parte superior. Entonces, este proceso se va a encargar de documentar a través del plan de gestión de las comunicaciones cuál va a ser la estrategia que nosotros vamos a usar para optimizar el proceso de comunicación en nuestro proyecto. Cuando digo nuestro proyecto, no quiero decir solo en la interna de nuestro proyecto. Claro, en la interna, de hecho, que está involucrada, sino también en la forma como nuestro proyecto se va a comunicar con los entes externos, proveedores, otras empresas, otros proyectos, otras áreas funcionales, ¿no? El proceso comunicacional no lo entendamos solamente dentro de la burbuja que podríamos creer que nosotros es nuestro proyecto. No, no, no. Lo desborda totalmente. Se preocupa por la comunicación interna, claro que sí, pero también por la comunicación desde nuestro proyecto hacia entes que tal vez sean externos a nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, vamos a conocer un poco más este proceso. Dentro de las herramientas, ya decíamos un poco, ¿no? Las tecnologías de la comunicación, muy presentes, ¿no? La tecnología está disponible hoy y constantemente evoluciona. El término trabajo colaborativo es un término que cada vez se escucha más en las organizaciones, es decir, los equipos buscan desarrollar un trabajo colaborativo y este término ha surgido y empieza a tener cada vez más presencia gracias a la tecnología, a que hoy la tecnología permite, dado que está muy disponible y que en constante evolución, eso, que más allá de la ubicación física, nosotros podamos desarrollar un trabajo colaborativo soportándonos o montándonos sobre esta plataforma tecnológica que llamamos Internet. La información fluye con una rapidez enorme, segundos, ¿no? Si ustedes quieren mandar un informe por WhatsApp, por correo electrónico, simplemente tienen alternativas, ¿no? Perdón. Claro, hay que tener en cuenta que si bien la red de redes, Internet, es una plataforma que acelera eh, de forma extrema el flujo de información, no hay que solamente analizar la tecnología desde el punto de vista de la rapidez. Hay que adicionar otros criterios de evaluación, como son la sensibilidad y confidencialidad. ¿A qué me refiero? Debemos aprovechar la rapidez de Internet, claro que sí, pero también debemos tener presente que muchas veces, no toda, pero alguna de la información que buscamos transmitir tiene cierto grado de reserva, ¿no? Hay que proteger la seguridad y de confidencialidad de tal vez alguno de los componentes informativos que nosotros queremos transmitir. No digo que toda la información, pero sí hay mucha que tal vez sea sensible. Y en base a eso hay que tomar esa variable adicional, me refiero a la de seguridad, en cuenta cuando analicemos las soluciones tecnológicas. No solo la rapidez, tal vez que es lo primero que viene a nuestra vista, sino también sumarle a el tema de la sensibilidad y confidencialidad de la información que quiero enviar. Puede ser que te pongas una contraseña, puede ser que la encriptes o uses alguna otra de las diversas tecnologías que hoy existen si es que pues quieres mantener esa seguridad asociada a la información que quieres transmitir, ¿no? Entonces, son algunas variables a tomar en cuenta. Hoy por hoy, como ya decíamos hace algunas sesiones también, la resistencia a usar tecnología por estos 2 años de necesidad obligatoria de usar tecnología por la cuarentena, en mi opinión, por lo menos se ha visto bastante superada. Ya no hay tanta resistencia a usar tecnología. Antes, pues hace 3 años, los de sistemas sí, pues usaban la tecnología sin ninguna resistencia. Pero muchos de otros perfiles profesionales se resistían, ¿no? Administración, derecho, carreras de salud, algunas ingenierías también, pues un poco más reacios a usar tecnología o tal vez no tenían mucha experiencia en el uso de muchas herramientas y por ende, pues no le dedicaban mucho tiempo también a esa experiencia de usar herramientas. Bueno, estos 2 años nos ha obligado a todos, a los que más se resistían, me refiero como decía, a carreras administrativas, derecho, carreras de salud, a utilizar por obligación tecnología y eso nos ha permitido familiarizarnos mucho con las herramientas. Por ende, el uso se ha hecho más fácil, ¿no? Ya no hay tanta resistencia, nos adaptamos fácilmente a las herramientas que existen, a los cambios porque estas herramientas también cambian constantemente, ¿no? Nos damos cuenta un día, ingresamos a nuestra aplicación y han cambiado un poco las interfaces, ¿no? O los botones, o han aparecido nuevos botones, porque las tecnologías y las diversas soluciones evolucionan.
Entonces, ya nos adecuamos un poco más fácil, ¿no? Entonces, hay varias variables a tomar en cuenta, pero la tecnología, de hecho, que es una de las herramientas casi imprescindibles hoy en día, diría yo, dentro de la estrategia de comunicación que nosotros queramos implementar en nuestro proyecto. Dentro de las herramientas también es bueno tener en claro esto que se mencionaba al inicio. Siempre hay que tener presente que en todo proceso de comunicación, lo mínimo es que hay es un emisor y un receptor. A veces somos emisores y a veces somos receptores. Es un rol que va cambiando constantemente. En un momento dado, en un segundo dado, puedes ser emisor y al segundo siguiente eres receptor. Y vas cambiando de rol constantemente. Tú, como emisor, ¿qué haces? Codificas el mensaje, ¿no? Y lo transfieres, buscas transferirlo de manera oral, de manera escrita o de otros medios. ¿Y el receptor qué hace? Decodifica. Luego, el receptor se convierte, como decíamos, en emisor y codifica. Y el receptor, el que era emisor, se convierte en receptor y decodifica. Pero este mensaje viaja por un medio. ¿Y en el medio qué puede haber? Ruido. ¿A qué nos referimos con ruido? Los bloqueadores. ¿Recuerdan que hablábamos de bloqueadores? El tema del idioma, el tema del ruido, el tema de, por ejemplo, léxicos específicos de cada localidad, la cultura, entre otros, ¿no? Entonces puede existir ruido. ¿Cuál es el problema con este ruido? Que puede distorsionar el mensaje, ¿no? O hacer que se pierda parte del mensaje o se pierda calidad en el mensaje que te quiere transmitir. Y por ende, al decodificar, pues no hay una decodificación parcial o incompleta o se pierde totalmente. Entonces siempre puede haber factores de ruido, ¿no? Que son propios del medio. Entonces, ahí hablábamos de la cultura, ¿no? Algunos aspectos de también la actitud en el tema de la transmisión. Esto hay que tenerlo siempre presente. Ahora, si somos dos, pues acá hay un emisor y un receptor, ¿no? Y viceversa. Pero bueno, a veces en los procesos de comunicación no solo hay dos, hay tres, cuatro, cinco, 10, 100, N personas que interactúan, lo cual hace mucho más complejo este proceso comunicacional. Pero hay que tener en cuenta esta base, es la base. Tener en cuenta eso. Hay un receptor y en algún momento nosotros debemos ser receptores. Y aquí es donde radica el problema que comentábamos hace unos minutos. Nos preocupamos por ser emisores, netamente emisores y transmitir toda la información que queremos difundir, lo cual no está mal. Lo que está mal es que nos quedamos en ese concepto y olvidamos que hay otra persona o otro grupo de personas que también están emitiendo información y no escuchamos. Descuidamos el rol de receptor, descuidamos el rol de decodificar la información y simplemente la dejamos ir. Ahí estamos perdiendo mucha información que puede ser valiosa. Aprender a escuchar, no solo oír, sino aprender a escuchar, que quiere decir interiorizar la información que están tratando de transmitirnos, decodificar esa información que están tratando de transmitirnos. Entonces, ese segundo rol es el que dejamos de lado muchas veces, ¿no? No, pero si has estado presente en la reunión, sí, pero con la cabeza en otro lado, ¿no? O pensando solamente en lo que quieres transmitir y no escuchando realmente lo que los demás están transmitiendo. A pesar de estar en el mismo ambiente y supuestamente poder estar a la distancia suficiente como para recibir la información, estás con la mente en otro lado. Entonces, una comunicación, una escucha activa es lo que se busca, ¿no? Donde sí atiendes a tus receptores y buscas decodificar y buscas interiorizar la información. Eso es algo que a veces, en muchos casos se descuida y no sabes cuánta información se está perdiendo ahí. Mucha información de valor que podría llevarte a una mejor toma de decisiones. Muchas veces lo que sucede es que como no escuchas, no recibes esa información y tu toma de decisiones es ineficiente. ¿Por qué? Porque no tienes la información suficiente como para tomar una buena decisión. Eso pasa mucho, ¿ok? Bueno, adicionalmente a eso mencionábamos que la gráfica anterior nos mostraba digamos, una cédula de comunicación básica, un emisor y un receptor, y que cambiaban roles. Pero por lo general no son dos, son tres, cuatro, cinco, N personas, lo cual hace que el proceso de comunicación sea más complejo. ¿Por qué? Porque va a haber más canales de comunicación. Va a haber muchos más canales de comunicación. Entonces, en este escenario de canales, el PMBOK nos plantea una fórmula para, por lo menos, identificar cuántos canales de comunicación puede haber, ¿no?
Y en base a esa cantidad de canales, determinar la complejidad del proceso comunicacional. N por n-1/2, donde n es el número de personas. Si hay 4 personas, ¿no? 4 por 4 menos 1 entre 2 da 6. ¿Qué cosa hay? 6 canales, las líneas rojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 canales posibles de comunicación. Si sumamos una quinta persona, la fórmula cambia con el nuevo valor de la variable y vemos que hay 10 canales. Es decir, la cantidad de canales va creciendo. Y si estamos hablando de 10, y si hablamos de 100, y si hablamos de 1000, pues obviamente la cantidad de canales va a crecer de forma exponencial, lo cual hace más complejo el proceso comunicacional. En proyectos pequeños, sí, pues podemos ser 4, 5, ¿no? Es común. Pero no pensemos que todos los proyectos son pequeños. Hay proyectos que son medianos y o grandes, en la cual el volumen de participantes pues se incrementa. Y lo cual hace que el proceso de gestión de la comunicación, al ser más complejo el proceso mismo, la gestión también se haga más compleja. Y tus estrategias tal vez tengan que ser más estructuradas, más complejas o más avanzadas también, ¿no? Entonces, vemos también que dentro de las herramientas hay algunos tipos, ¿no? de comunicación. Una comunicación interactiva entre dos o más partes, un intercambio de información multidireccional. La presencial es un ejemplo de ello, por ejemplo, ¿no? O una comunicación de ese tipo. Pero no es el único tipo. Hay una tipo push y una tipo pull. La tipo push enviada a receptores específicos y la tipo pull utilizada para grandes volúmenes de información o para audiencias grandes. Por ejemplo, el tipo push podría ser envío de correos electrónicos. Puedo hacer un envío individualizado de correos electrónicos a cada uno de ustedes, por ejemplo, tal vez con los reportes personales del rendimiento que cada uno ha tenido en su trabajo del proyecto en estos primeros 2 meses del curso. Ah, ok, tipo push, ¿no? Envío reportes personalizados. O sea, todos son reportes de rendimiento, pero cada uno del rendimiento propio de la persona a la cual se le está enviando el buzón. Otro tipo de pool, las publicaciones que hacemos en un portal, por ejemplo, ¿no? En una página web o en el portal de Team. Cuando, por ejemplo, previo al parcial publicaba el examen parcial, será tal día, tal hora, y tomen las consideraciones del caso. Ok, ¿era un mensaje personalizado? No, era un mensaje en el portal de Teams que tenemos dirigido a todos los estudiantes. ¿Ok? Grandes volúmenes de información para audiencias grandes. Claro, nosotros tal vez somos una audiencia corta, ¿no? 70 personas. Puede ser que tengas un grupo objetivo mucho mayor, 100 o decenas, centenas o millares de personas, ¿no? Entonces, inclusive una página web, por ejemplo, o un portal de comunicación corporativo, donde quieras difundir una noticia o un comunicado para todos los trabajadores de la empresa o del proyecto, tipo pool, por ejemplo, ¿no? Hay tipos de comunicación que podríamos nosotros tener, pero lo que se busca justamente es eso, una comunicación efectiva. El remitente debe codificar el mensaje, determinar el método de comunicación a utilizar para enviarlo y confirmar que el mensaje haya sido comprendido. Esta última etapa es la que se deja de lado muchas veces. No se confirma que el mensaje haya sido comprendido. Se asume que cuando yo transmito el mensaje ya se ha comprendido o no es mi problema si se ha comprendido o no. Entonces ya no es una comunicación efectiva. Lo que se busca es eso, una comunicación efectiva. Y para eso, inclusive determinar cuál es el mejor medio de comunicación. Por ejemplo, ¿no? Decíamos dentro de los ejemplos que dábamos hace unos minutos, tal vez que tenemos que comunicarnos con el gerente financiero. Ok. Y al gerente financiero hay que mandarle reportes quincenales, digamos, de cómo el presupuesto ha ido desplegándose en las diversas actividades del proyecto y, digamos, la línea base de costos de nuestro proyecto. ¿Cuál es el estatus actual? Estamos en la segunda quincena. Ok, perfecto. ¿Eso cómo lo sé yo? Porque cuando recopilé requisitos, pues entrevisté a mi gerente financiero y dentro de muchos requerimientos establecí algunos vinculados a la información que requería y con qué frecuencia lo requería. Ok, ahora esta información la debo trabajar, la debo programar para que sea enviada quincenalmente, pero ¿cómo se la debo enviar? ¿Se la debo enviar por correo?
se la debo enviar en un documento impreso. Tal vez tengo un portal, la empresa tiene un portal y ahí puedo publicar los dashboards, los cuadros de mando, ¿no? Ese es el método, pues, ¿qué método de comunicación? O debo, en reuniones semanales que debemos establecer presenciales, debo explicarle los resultados quincenales. ¿Cuál es el método que debo utilizar? O tal vez alguna combinación de métodos. Va a depender mucho del tipo del interesado, en este caso, eh, del gerente financiero. Tal vez el gerente financiero, inclusive los temas generacionales, tienen presencia en esta decisión. ¿Qué pasa si mi gerente financiero tal vez es una persona, un adulto mayor, mucha experiencia, mucha capacidad, de más de 60 años? Y para él, como tradicional, pues no recibir por correo o por un portal no le suma, porque si bien usa la tecnología, no es su canal principal de comunicación y él prefiere reuniones presenciales quincenales donde se les explique tradicionalmente los resultados. O tal vez tengo un gerente financiero de 30 o 40 años, ¿no? Mucho más alineado a la tecnología y que considera que es más óptimo que la información esté publicada en el portal de la empresa para que él pueda consumirla a libre discreción. Depende, ¿no? Lo que no debemos hacer es decir, bueno, no, yo como proyecto voy a establecer que toda la información se envíe por correo y punto. Los demás tienen que adecuarse. Muchas veces eso no es lo más conveniente, por lo menos con algunos interesados clave no. Tal vez con algunos interesados que solamente no sean críticos y lo que se busque sea informarles solamente para mantenerlos informados. Bueno, podría establecer una política de ese tipo, estándar para todos, pero hay ciertos interesados críticos con los cuales, por su criticidad, debemos buscar cuál es el mejor método de comunicación para con ellos, porque el método puede ser muy determinante en el que la información sea, digamos, interiorizada de forma adecuada por ese receptor. Entonces, lo que debemos buscar es una comunicación efectiva y tomar en cuenta todo eso. Sucede que a veces, no, yo ya le envié, no, no me interesa si lo leyó o no, yo ya cumplí con enviarlo. Ese es un error en un proceso comunicacional en un proyecto. Debemos, como equipo de gestión de proyectos, ir más allá y buscar determinar cuál es el mejor método, que nos ayude a qué, a que la información que se envía pueda ser comprendida y valorada por el receptor. ¿Ok? Debemos tener en cuenta que para una comunicación efectiva, no solamente es digamos, el aspecto escrito o verbal que nosotros queramos transmitir, ¿no? Hay varios factores a tener en cuenta cuando codificamos un mensaje. Los aspectos no verbal, el lenguaje corporal, el 55% de toda la comunicación es no verbal. Gestos, tonos de voz, ¿no? Paralingüístico, el tono de voz que tú utilices para transmitir también influye, ¿no? Las palabras o frases elegidas por el remitente son un componente fundamental, ya sea que elijamos una transmisión verbal o escrita. En el examen parcial y en el final yo les decía, es lo que escriban, lean una, dos veces la respuesta que están dando, porque ahí, a través de palabras escritas, en este caso, ustedes están tratando de transmitir una idea que es la respuesta. ¿Para qué? Para que yo, que soy el receptor, entienda. Y a veces, pues, la redacción no es la adecuada. Pues hay que leer, ya escribes tu párrafo de respuesta o tus párrafos, léelo una vez más, porque te puedes dar cuenta de que hay cosas que no son coherentes en lo que estás escribiendo y que en la primera redacción no te diste cuenta, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son los que hay que tener presente cuando hablamos de un proceso de comunicación. Y ahí es donde cae esto que yo les decía. Hay empresas donde asumen que la comunicación digamos, es un componente natural del ser humano y no hay que gestionarlo. Si todos hablamos el mismo idioma, nos estamos comunicando, punto. Vayamos a ver otro tema. Y no, allí está la observación que le hace el PMBOK a esas empresas que tienen ese enfoque o esa visión. La comunicación va más allá de eso. No podemos dar por hecho que el proceso comunicacional es tácito porque hablamos tal vez la misma lengua. No, lo que buscamos es una comunicación efectiva. Y una comunicación efectiva, pues se involucra muchos más componentes, como los que venimos descubriendo ahora o comentando, y que deben ser parte de nuestra estrategia, nuestro plan de gestión de comunicaciones. Las reuniones son una herramienta importante, pero vuelvo a decir, reuniones efectivas. Esto ya lo habíamos dicho antes. Las reuniones están presentes en casi todos los procesos, pero reuniones efectivas, donde se determina quiénes van a participar,
cuánto va a durar la reunión, ¿no? ¿Con qué periodicidad se va a desarrollar la reunión, semanal, quincenal? ¿Cuáles son los objetivos de la reunión? ¿Para qué nos estamos reuniendo? Hay una agenda, ¿no? A quienes le compete cada tema, ¿no? Hay entregables, hay compromisos que entregar. ¿Qué debemos entregar para esa reunión? Algunos tal vez tengan que presentar algunos entregables. Hay actas de reunión donde se documenta qué se acordó, ¿no? Qué se asignó, qué se entregó, una documentación, un acta que registre lo actuado en la reunión, ¿no? Y qué tan efectivas, porque eso nos va a permitir saber qué tan efectivas son las reuniones. Esas son reuniones efectivas. Eso debe ser parte de nuestra estrategia. No simplemente nos juntamos, conversamos y vemos qué pasa. No, esas son reuniones que por lo general no generan valor pues, para el proyecto. Entonces, este proceso va a hacer uso de muchas de esas herramientas como parte de su estrategia. Vamos a ver que en este plan de gestión de proyectos, de comunicaciones, perdón, cuáles son los requerimientos de comunicación de los diversos interesados. Va a salir en este plan la información que es comunicada, qué tipo de formatos vamos a utilizar, qué nivel de detalle, cómo se va a distribuir la información. Ya sabemos que cada interesado puede requerir diverso tipo de información. Va a haber un responsable de toda esta distribución de la información. Hay que definir, ¿no? Tal vez alguno de los integrantes de mi equipo de proyectos va a tener que asumir el rol de supervisar, ejecutar y monitorear la distribución de la información. ¿Quién va a ser el responsable de autorizar los cambios de este esquema de distribución? ¿No? Quiénes van a recibir la información, qué métodos o tecnologías vamos a usar. Todo eso forma parte de este plan, ¿no? Ahí vemos abajo un cuadrito que nos hace una referencia a que algunos de los campos que podrían formar parte de este plan. Pero como todo plan, no puede quedarse en documentos, tiene que ejecutarse. Para algo hemos planificado una estrategia. Debemos ejecutar y este es el siguiente proceso que nos toca ver. Gestionar las comunicaciones, ¿ok? Este proceso busca garantizar que la recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición final de la información sean oportunos y adecuados. Aquí se suman dos variables nuevas. La información, ya hemos dicho y espero que se haya entendido de los minutos que venimos hablando de comunicación, que el flujo de la información es importante, interna y externamente en el proyecto. Pero aquí agregamos un par de variables más. Que la información sea oportuna y adecuada. La información es valiosa en la medida que sea oportuna, ¿no? Volviendo al ejemplo decíamos, del gerente financiero. Si el gerente financiero necesitaba la información del estado de salud de mi proyecto desde el punto de vista de costos, quincenalmente, todos los lunes, primeros lunes cada 15 días, y yo no le entrego la información el lunes que me corresponde de la quincena, sino se lo entrego el martes o miércoles, esa información tal vez ya no sea oportuna, porque tal vez el gerente financiero lo requería los lunes, porque en base a eso, a la información que yo le envío y de otros proyectos que él recibe, pues toma decisiones económicas financieras de la empresa. Y los lunes tiene que tomar cada quincena ese tipo de decisiones o cambios, tal vez en su manejo económico financiero o empresarial. Y yo les estoy dando la información no lunes, como estaba gestionado, sino martes o miércoles. La información, sí, pero la información ya la tiene, pero ya no es oportuna, pues, porque la decisión ya se tomó. Se tenía que tomar el lunes de acuerdo a lo planificado y tú la has entregado martes o miércoles. La información, cuando no es oportuna, pierde todo o parte de su valor. Entonces, la oportunidad también es muy importante. Por algo se ha planificado y se ha identificado que debe ser entregado quincenalmente los días lunes, por seguir con el ejemplo. O se entrega de forma incompleta, inadecuada, no se entrega toda la información tal vez, solo parcialmente, o en un formato inadecuado. También eso afecta o degrada el valor de la información para el interesado. Entonces, este proceso, su principal ventaja es que permite el flujo de comunicación eficiente y eficaz para con los interesados. En base a lo que planificamos en el proceso anterior, es responsable este proceso de que esa información fluya de nuestro proyecto hacia los diversos interesados que se han identificado necesitan la información. Y que este proceso de flujo, de distribución de la información sea eficiente y eficaz. Y para que sea eficiente y eficaz, tiene que ser oportuno y adecuado en base al plan que se ha definido en el proceso anterior.
Aquí la salida es la distribución de la información, es decir, la comunicación de la información dentro y fuera del proyecto, según lo planificado, ¿no? Las tecnologías, obviamente que aquí, en el anterior definíamos qué herramientas vamos a usar, pero aquí las vamos a usar, ¿no? ¿Qué proceso de comunicación vamos a manejar? Las habilidades interpersonales también se van a utilizar también aquí, van a estar presentes, porque algunos van a ser parte de esta ejecución de la estrategia comunicacional, son reuniones, ¿no? Que muchas veces pueden ser presenciales o por videoconferencia, donde hay que buscar ser empáticos, donde hay que buscar negociar, donde hay que buscar establecer liderazgos, ¿no? Y que las reuniones sean efectivas. Entonces, hay pues también en la ejecución de la estrategia mucha interacción y aplicabilidad de estas habilidades interpersonales, que tal vez este sea el proceso en el que más presencia tiene. Ya cuando hablamos de recursos, vimos que había presencia, ¿no? Por la gestión propia del colaborador o los diversos recursos humanos del proyecto. Hemos visto que tiene presencia en diversos procesos, pero aquí, en este proceso en particular, perdón, en esta área en particular, la presencia es más significativa aún todavía. Tan importante como en las otras, pero con mayor envergadura, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Este proceso se basa en eso, en la interacción con las personas y en el proceso de comunicación mismo, ¿no? Para yo ejecutar el plan, obviamente necesito el plan del proceso anterior, ¿no? Necesito también información de desempeño para saber si yo voy a hacer que fluya información. Necesito toda la estadística de informe de desempeño de mi proyecto. Desempeño desde el punto de vista de cronograma, desempeño desde el punto de vista de costos, desempeño desde el punto de vista de alcance. ¿Por qué? Porque justamente la información que seguramente más importante tengo yo que hacer fluir dentro de mi proyecto va en esos ámbitos de mi proyecto, alcance, tiempo y costo. No digo que sean los únicos, porque también puede haber información de riesgos o de adquisiciones que se estén haciendo. Pero entonces toda esa información de cómo se van desempeñando las actividades vinculadas al alcance, vinculadas al tiempo, vinculadas al costo, vinculadas a los riesgos, vinculadas a adquisiciones, cómo se está desempeñando. Esa información, materia prima, por llamarlo de alguna forma, que yo voy a necesitar, ¿para qué? Para que mi estrategia de distribución coja esa materia prima y en base a la estrategia de distribución haga que fluya esa información a quien corresponda en el momento adecuado y oportuno y en la forma correcta. Entonces, esos inputs son indispensables, ¿no? Aquí vemos entradas, salidas y herramientas. Las entradas, como ya decíamos, informes de desempeño, recopilación de información del trabajo, ¿no? Que va a ser analizada y posteriormente distribuida a los diversos interesados. Esperar también retroalimentación de muchos de estos interesados, ¿no? Eh, la información para algunos será más consolidada, más general, para otros puede ser más detallada. Esto es parte de la recopilación de requisitos que habremos hecho en su momento. Hay interesados que requieren tal vez información más detallada. Tal vez el gerente financiero necesita métricas generales, pero tal vez soy un gerente de operaciones o un jefe de operaciones que requiera mayor detalle, ¿no? De las actividades vinculadas a operaciones en cuanto a su ejecución, ¿no? También podría haber mi patrocinador que lo que esté requiriendo sean comparaciones. Por ejemplo, lo que se ha ejecutado comparado con la línea base de alcance, costo, tiempo. Y en base a esas comparaciones gráficas, poder él determinar el estado de salud del proyecto. También, ese es otro tipo de información de desempeño que para mí va a ser importante para luego distribuir esa información en los formatos y momentos adecuados. ¿Ok? Entonces, esta información es una entrada, es un input importante para aplicar mi estrategia del proceso anterior. Y pues finalmente también podemos decir que como lo que yo voy a hacer es que la información fluya, mi proceso de comunicación tiene como base esencial que la información fluya a quien corresponda en el formato y en el momento adecuado. Mucha de esta información que yo voy a trabajar debo estructurarla. Y para estructurarla tengo distintos tipos de informes. Puede ser un informe de estado, un informe de avance o de proyección, tendencias hacia el futuro, o de la variación, ¿no? Comparativa, donde vemos la comparación de las líneas base con las situaciones actuales, o tal vez basado en alguna herramienta, como la técnica de valor ganado. Recuerda la técnica de valor ganado que nos daba la información del estado de salud de tu proyecto desde el punto de vista de costos o desde el punto de vista de tiempos, CPI, SPI, variación de costo, variación de cronograma
Aquí también, como parte de mi estrategia, tendré que determinar, por ejemplo, cuál es tal vez uno de estos tipos de informes el más conveniente para mi gerente financiero, para mi gerente de operaciones o para mi patrocinador. Esto mucho, ¿cómo lo voy a definir? Cuando yo recopilé los requisitos de mis interesados. Entonces, démonos cuenta de que cuando en las etapas iniciales, eh, identifico mis interesados. ¿Para qué? Para luego, en base a entrevistas, cuestionarios o encuestas, identificar sus requisitos. No solamente nos referimos a los requisitos funcionales que este interesado tenga con mi proyecto, llámese un producto o servicio que vamos a construir. ¿Esos son requisitos? Sí, sí lo son. ¿Y son importantes? Son importantes, sí, pero no son los únicos. No solamente debo recopilar los requisitos funcionales, sino también a los vinculados a la información que requiera a lo largo del proyecto. No todos, claro, tendrán necesidad de información, pero va a haber muchos que sí, ¿no? Las gerencias para tomas de decisiones, las jefaturas o las coordinaciones muchas veces necesitan información de cómo va evolucionando mi proyecto. ¿Para qué? Para tomar decisiones, tomar apreciaciones, tomar correctivos o solicitar cambios, tal vez de ser necesario. Entonces, es importante el flujo de esa información y en esa etapa de recopilación de requisitos, yo también documento estos requisitos, que van a ser de mucha utilidad para mí cuando yo establezca mi estrategia de distribución de información. Y ahí, en base a esos requisitos que ya he documentado en las etapas iniciales, podré tal vez definir qué tipo de informe es el que me puede ayudar de mejor forma, uno de estado, uno de avance, ¿no? De tendencias, en base al avance, cuál es la proyección hacia adelante, ¿no? O alguno más específico usando las técnicas de variación, por ejemplo, ¿no? Acá hay algunos tipos de informe, pero podrían haber muchos más. Entonces, estos dos procesos son los iniciales, uno en planificación y otro en ejecución. Pero como ya debemos ya intuir en todo caso, por experiencia nuestra en las demás áreas de conocimiento que hemos visto, siempre hay un proceso, uno o más procesos vinculados al seguimiento y control. El PMBOK impulsa significativamente la planificación y el seguimiento y control. Y comunicaciones no es la excepción. Por eso hay un proceso vinculado al seguimiento y control, que en este caso se llama monitorear las comunicaciones. ¿Ok? Este proceso va a buscar asegurar que lograr o brindar una satisfacción de las necesidades de información de nuestros interesados. ¿Ok? Es decir, ¿qué tan satisfecho está nuestro interesado de la información que está recibiendo? ¿Se está cumpliendo con las expectativas? Ese gerente financiero que mencionábamos hace unos minutos en algunos ejemplos, la información quincenal, en los formatos que está recibiendo la información, ¿le son valiosas? O tal vez haya que hacer cambios, ¿no? Tal vez la información ya no deba ser quincenal, como al comienzo se pensaba, por recopilación de requisitos, sino tal vez deba ser semanal, ¿no? O tal vez semanal para las actividades más críticas y quincenal para las que son de menor rango. O tal vez debamos cambiar el formato. Ya no le es útil tal vez documentos impresos si no quiere pasar a usar un portal o viceversa. Entonces, ¿cómo monitoreamos los cambios que puedan haber en relación a los requisitos de forma y fondo de la información? Entonces, hay que hacer un monitoreo, ¿no? Para asegurarnos que la satisfacción de este interesado se mantenga en el tiempo. Tú podrías decir, no, pero yo recopilé requisitos, definí cómo de forma y fondo la información debía ser distribuida y así lo estoy haciendo. Ok, nadie dice que lo hayas hecho mal en cuanto a tu planificación y a tu ejecución, pero en el tiempo, las expectativas de tus interesados pueden cambiar. Decíamos en algún momento, lo único constante en un proyecto es el cambio. Siempre va a haber, es posible que haya cambios. Y puede haber cambios en cuanto a esas expectativas. O tal vez, inclusive, el gerente financiero con el que yo inicié el proyecto cambió. Y ahora hay una nueva persona que puede tener un enfoque distinto de la información al que tú tenías planificado. Y tendrás pues que documentar nuevamente el requisito y establecer una nueva política, una nueva estrategia. Entonces, el monitoreo nos va a ayudar en muchas de esas incidencias. El beneficio clave de este proceso, como dice ahí, es asegurar que en cualquier momento el flujo óptimo de la información entre todos los participantes. Porque mi objetivo, ¿cuál es?
Mi objetivo es que mi información fluya y sea interiorizada por los interesados que correspondan y les genere valor. Es decir, que interioricen la información. Mi objetivo como gestor de proyecto no es solo, la información salió y se distribuyó de acuerdo al planificado. Ahí terminé. No, eso es justamente lo que decíamos. Ahí no termina mi labor como gestor de proyecto. Eso es parte, sí, pero ahí no termina. Yo debo velar o hacer los esfuerzos necesarios, hasta donde se me permita, claro está, para velar que esta información no solo se distribuya de acuerdo a lo planificado, sino que al momento de ser recepcionado por los diversos interesados, les genere valor, sea entendida. Eso es lo que es el proceso de comunicación efectiva, ¿no? Y si para eso tengo que entrevistar, monitorear y volver a reunirme con los interesados, tal vez claves para, para recibir esta información, pues hay que hacerlo, ¿no? Por lo importante que es el proceso comunicacional. Entonces, como todos los procesos anteriores, tiene entradas, salidas y herramientas. En el monitoreo que voy a hacer, voy a detectar seguramente cambios, pero también puedo detectar que las cosas van bien, ¿no? Que en el esquema que estamos manejando quincenal, en un formato de documentación impresa, el usuario está la información le está siendo adecuada y oportuna. Perfecto. Todo eso también se documenta. Y si no, hacemos solicitudes de cambio también, ¿no? Aquí pueden surgir solicitudes de cambio por el escenario que comentaba hace unos minutos, ¿no? Situaciones, cambio del interesado o cambio de la necesidad del interesado, la perspectiva, la frecuencia, el tipo de información o el formato para la entrega de información. Inclusive ahí en este monitoreo y control me voy a apoyar tal vez de reuniones, ¿no? De ser empático con mis interesados para poder detectar eso justamente, ¿no? Lo que decíamos, qué tan valiosa está siendo mi información como te la estoy entregando y en los tiempos que te lo estoy entregando. La empatía me va a ayudar mucho tal vez a poder buscar que ese receptor me dé información de valor para poder afinar yo mi estrategia comunicacional y hacer que la información sea valiosa. Es un proceso que, si bien como gestores de proyectos nosotros debemos hacer esfuerzos para poder hacer que la información fluya adecuada y oportunamente, el receptor también tiene que tener una buena actitud. Porque, ¿qué pasa si a pesar de todos mis esfuerzos tengo un receptor, como decíamos, que no colabora o tiene una actitud negativa? ¿Eso qué cosa era? Un bloqueador de la comunicación. Puede que al final yo no logre, ¿no? Mi objetivo, por más esfuerzo que haga, pero no es porque yo no hice el esfuerzo, sino porque el receptor tal vez pues tenga una actitud negativa, esté contra mi proyecto y lo bloquee. Ok, ok, puede suceder, puede suceder. Pero eso, el hecho de que pueda suceder no inhibe la recomendación de que nosotros sí apliquemos las mejores herramientas que podamos en busca de optimizar ese proceso comunicacional. ¿Ok? Entonces, este proceso de monitoreo va orientado mucho a ello. Nos debe apoyar mucho en ese frente. Para yo, digamos, ejecutar este proceso de monitoreo, obviamente me voy a apoyar mucho en los datos de desempeño del trabajo, ¿no? Los procesos anteriores, por ejemplo, ¿no? La información de desempeño, que también se está ejecutando el proceso comunicacional, de acuerdo a lo que se viene ejecutando, conforme se va ejecutando. Se han entregado reportes de acuerdo a lo planificado. No, mira, hemos omitido el envío 2 semanas por razones X, Y. Ok, yo debo saber esa información para tal vez profundizar mi monitoreo en esas situaciones incidentales que se hayan podido presentar. Ok, entonces el monitoreo es valioso en ese sentido. Puedo tener un registro de incidentes, ¿no? Un número, una codificación, una descripción, una recomendación, quién es el responsable, fecha de vencimiento, prioridad, impacto de estado. No todos los incidentes comunicacionales tienen el mismo impacto, hay prioridades distintas, ¿no? También hay que ver que hay responsables del proceso comunicacional. Decíamos cuando hablábamos del plan de dirección de comunicaciones que debe asignarse un responsable. ¿Quién es el responsable de la distribución de información? Por lo general es alguien del equipo de gestión de proyectos, ¿no? Otra herramienta importante es el juicio de expertos, que ya se habrán dado cuenta que está presente en casi todos los procesos. Opinión de expertos puede ser solicitada por el equipo para evaluar el impacto de las comunicaciones, la necesidad de acción o intervención. Acá, por ejemplo, tal vez
yo soy nuevo o digamos, no tengo mucha experiencia con un interesado en particular, con ese gerente de operaciones. No lo conozco mucho. ¿Por qué? Porque o soy nuevo tal vez tengo un tiempo ya en la empresa, pero en ningún proyecto he interactuado con él. Yo voy a tener reuniones, voy a ser empático, voy a buscar comunicarme bien, perfecto. ¿Para qué? Para capturar de manera lo más precisa posible su necesidad de información. Bienvenido sea, y está bien que lo haga. Pero si adicionalmente a eso, por ejemplo, dentro de la empresa o dentro de mi proyecto, tengo una persona que ha trabajado con ese gerente de operaciones en proyectos anteriores o lo conoce, adicionalmente a la información que yo capture en reuniones, entrevistas, cuestionarios, esa información que me dé esa persona con experiencia, porque conoce a mi gerente o de operaciones o ha trabajado en proyectos pasados con él, me va a ser de gran utilidad para afinar mi estrategia. ¿Ok? Entonces, el juicio de partos siempre es un recurso potente y que en la medida que lo veamos disponible en la empresa o fuera de la empresa también puede ser, no debemos dejarlo de lado, más bien debemos sumarlo a nuestra estrategia de gestión. No digo reemplazar, pero sí sumar, ¿no? Porque va a permitir pues, que nuestra tal vez estrategia sea más precisa y por ende pueda tener mejores resultados. ¿Ok? El output de este proceso, ¿cuál es? Pues información sobre el desempeño. El monitoreo que estoy haciendo me va a permitir eso, monitorear, que también se está distribuyendo el proceso comunicacional, ¿no? Mediante la comparación de lo planificado con lo ejecutado. Pero no escapa porque una salida también, como se comentaba, es que aquí pueden presentarse cambios, mejoras, ¿no? O en busca de hacer más óptima nuestra estrategia comunicacional, ¿no? Entonces también pueden surgir solicitudes de cambio en ese sentido que pues permitan que en este caso nosotros hagamos ciertas modificaciones. Solicitudes de cambio que ya por enésima vez repetiremos, tendrán que seguir su proceso, ¿no? Que tendrán que ser documentadas, sus impactos evaluadas por un comité, aprobadas o rechazadas en base al proceso de control integrado de cambios. Entonces, la salida, el output de este proceso es ese, ¿no? El monitoreo de qué tan bien se está ejecutando la estrategia comunicacional, qué tan buenos resultados están lográndose con mi estrategia de una comunicación efectiva. Esa palabrita final, efectiva, es clave. Comunicación a secas, no, comunicación efectiva. Sabiendo todo lo que representa una comunicación efectiva, que es incluir la etapa en la que el receptor interioriza el mensaje. Esa etapa que a veces no, muchas veces dejamos de lado. Tal vez les ha pasado, ¿no? Hay personas que han conocido o interactuado con personas que hablan, hablan, hablan y no escuchan, no escuchan, no escuchan. Pues ellos muy satisfechos porque se comparten todo lo que quieren compartir, pero simplemente el hecho de que no escuchen hace que esa comunicación sea una comunicación no efectiva. Y no solo está perdiendo nosotros que no nos dejan comunicarnos, sino ellos con toda la información que podríamos aportar al proceso comunicacional y finalmente a la toma de decisiones. Muchas veces de incidentes se presentan a razón de tomas de decisiones inadecuadas, inadecuadas por falta de información. ¿Y por qué hubo falta de información? Porque justamente la comunicación no era una comunicación efectiva, era una comunicación a secas. ¿Ok? Y eso es lo que busca este proceso finalmente revertir. La comunicación a secas no, la comunicación efectiva es lo que se busca. Y para eso nos da estas recomendaciones. Y para que muchas empresas tomen conciencia de eso. La comunicación se malentiende como algo inherente del ser humano y que pues no hay que gestionarla. Simplemente se da porque todos hablamos el mismo idioma, como decíamos al comienzo. Y espero que con lo que hemos podido ver brevemente, sepamos que cuando hablamos de gestión de las comunicaciones, no nos estamos refiriendo a esa comunicación inherente, natural, que muchas empresas avisoran y por ende dejan de lado. No, todo lo contrario. Estamos hablando de una comunicación efectiva que pues involucra un ciclo mucho más largo que solamente la transmisión del emisor, sino que involucra al receptor como parte importante de la interiorización de la información del mensaje que se quiere transmitir. ¿Ok? Algunos aspectos resumen clave. La importancia de una buena comunicación se han convertido en algo indispensable para lograr el éxito del proyecto y en la gestión de las organizaciones.
toma de decisiones, ¿no? Toma de decisiones inadecuada, algunas veces es causada por información incompleta. Y la comunicación incompleta por un proceso de comunicación ineficiente o ineficaz. Eso es lo que hay que evitar. Y muchas veces los problemas en el proyecto o en la organización se dan por eso. Pues no sabemos, luego preguntamos, oye, ¿por qué hay tantos problemas? Y no vemos otros criterios, otros aspectos, pensamos que el alcance está mal definido, o el programa mal planificado, o los costos mal presupuestados, que puede ser que estén mal, pero muchas veces ese mal estado se debe a comunicaciones ineficientes, a comunicaciones a secas, no a comunicaciones eficaces. Si hay una comunicación ineficaz, por llamarlo de alguna otra, usar un término negativo de la expresión, justamente eso puede generar información parcial o información inoportuna. Y con información parcial o inoportuna, pues puedes que planifiques mal tu cronograma, que planifiques mal tu presupuesto, que planifiques mal tu alcance. Justamente el golpe es transversal y puede ser muy duro. ¿Ok? Debemos tener siempre presente que una comunicación de proyectos efectiva asegura que la persona adecuada dispone en el momento apropiado de la información requerida, utilizando los medios y formatos adecuados. ¿Se dan cuenta? Un poco lo que hemos venido diciendo. La información en el momento apropiado, la información que se requiera, utilizando los medios y formatos adecuados. Un caso, por ejemplo, oye, pero al gerente financiero siempre le hemos enviado la información, está disponible en el portal. Pues el señor no revisa el portal, el señor revisa los documentos físicos o impresos que le llegan. ¿Por qué? Porque pues es una persona mayor y no muy adepto a la tecnología. Tú podrías decirme, oye, pero no, se supone que en la organización todos deben revisar el portal por directiva. Ok, ¿existe la directiva? Tal vez no existe, ¿no? Es muy informal esa obligatoriedad. Entonces, en salvaguardia de tu proyecto, deberías saber cuál es el medio por el cual esta persona tan crítica se informa. Porque finalmente, si tú te cierras y dices, no, pero es que yo ya lo puse en el portal, ya no es mi culpa que él no lo haya leído. ¿El resultado final cuál es? ¿Es un interesado clave o no? Sí, es el gerente financiero. Finalmente maneja el presupuesto de toda la organización y por ende el de tu proyecto. Es quien por lo menos lo distribuye. Obviamente puedes llevar a que un interesado importante esté en contra de tu proyecto. ¿Por qué? Porque se siente no informado, se siente desconectado y no estás haciendo una buena gestión de interesados. ¿Te das cuenta? Entonces, la información tiene que ser oportuna y adecuada en los formatos que correspondan. Y también que se envíe a la persona adecuada, porque no, una de las peores cosas que te pueden pasar en estos casos es que por un error técnico o operativo la información no llegue. No, lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema y el sistema está programado para que quincenalmente se generen los reportes y se le envíen a su correo porque así habíamos quedado en el requerimiento. Ok, perfecto. Si tú me dices que el requerimiento era ese, es decir, que la frecuencia sea quincenal y que llegue por correo electrónico, porque el interesado, mi gerente financiero, lo quería por correo electrónico y el formato son dashboard de barras, perfecto. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasó? Que el sistema falló. Y pues como está automatizado, al fallar esto, pues no se envió. Y cuando nos dimos cuenta, pues ya era miércoles, ¿no? Y la información, sí se la enviamos, ¿no? Resolvimos el problema técnico y se la enviamos, pero llegó ya el miércoles, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, la información estaba por el formato adecuado, fue distribuida al interesado adecuado, pero no fue oportuna, ya no fue oportuna, pues, porque llegó desfasada. Esas situaciones técnicas no deben presentarse. Para eso también hay un monitoreo, ¿no? Para monitorear que ese tipo de situaciones tan específicas como la que comento, pues no se den, ¿no? Mejorar la comunicación se sitúa entre las principales medidas para mejorar la ejecución de proyectos, claro, ¿no? Por eso les decía, eh, a veces un porcentaje por lo menos de incidentes dentro de tu proyecto se podrían evitar si tú tienes una gestión adecuada de las comunicaciones. El problema es que, como ya también se mencionó, para muchas empresas las comunicaciones son algo natural del ser humano y no hay que gestionarlas, no hay que hacer nada. Si todos hablan el mismo idioma, pues punto, no hay que hacer nada, punto, eso es natural. Sí, es natural, pero necesita ser gestionado para ser eficiente y eficaz.
como lo asumimos como algo natural y no queremos ver más allá, pues muchos incidentes tienen causalidad en una deficiente comunicación, pero no nos damos cuenta. Y cuando ya se presentan, pues pueden golpear fuertemente al proyecto. Aquellas empresas que sí gestionan sus comunicaciones eh, pueden tener, digamos, menor cantidad de incidencias o menor riesgo para tu proyecto en cuanto a su ejecución o desarrollo. Como en anteriores casos, los procesos están vinculados, ¿no? Los procesos están vinculados, en este caso son solo tres, pero las entradas de unos son salidas de otros. Y también, obviamente, esta área de comunicaciones, que espero se haya entendido, pues tiene presencia con todos los procesos, porque en todos los procesos hay la necesidad indispensable de comunicarnos, porque en todos los procesos hay colaboradores, hay interesados, como ya decíamos, ¿no? En adquisiciones hay interesados, hay colaboradores, hay personas. Claro que hay personas, ¿no? Proveedores, el área de logística o de finanzas con la que se realiza la adquisición, con los proveedores que se dan las órdenes de compra o servicio y luego se ejecutan. Son personas. Y si hay personas, necesitamos comunicarnos. Con la gestión de recursos, hay recursos humanos y materiales, como ya se dijo, hay las personas, que son el rubro de recursos humanos, con ellas necesitamos comunicarnos. Desde la etapa de adquisición, asignación, en las diversas etapas del ciclo de vida de los recursos, del equipo que mencionamos. En todas esas etapas hay un proceso comunicacional importante que también es clave. A ver, ¿quién recuerda cuál era el ciclo de vida del desarrollo del equipo que vimos en sesiones atrás? A ver, ¿algún voluntario o pregunto? Vamos a ver a quién preguntamos. A ver, vamos a preguntarle a Antonella Acosta a la una, a las dos. Buenas noches, profesor, ingeniero. ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo estás? ¿Recordarás cuál es el ciclo de vida del desarrollo del equipo que vimos en el área anterior que estudiamos gestión de recursos? Em, no, ingeniero, no las recuerdo. Atenta entonces a la respuesta final, por favor, Antonella. César Otoya. Sí, ingeniero, me parece que hace alusión al desarrollo del espíritu del equipo que empieza por la formación, luego turbulencia, normalización, desempeño y finalmente la disolución. Ok, claro, ese es el ciclo de vida del desarrollo del equipo, ¿no? Y en todas esas etapas hay procesos comunicacionales. Necesitamos comunicarnos. Como decía su compañero, gracias, César, desde la etapa de formación, turbulencia, normalización, desempeño y cierre. Ahí también vemos la presencia de las comunicaciones. Cuando hablamos de las etapas iniciales de recopilación de requisitos, cuando estamos viendo gestión del alcance, ahí no hay comunicaciones. Claro que hay comunicaciones. Y en la medida que nos comuniquemos de forma eficiente y eficaz con los diversos interesados, podremos tal vez tener una mejor recopilación de requisitos y eso golpeará en el alcance. Cuando hablamos de cronograma, cuando hablamos de costos, donde buscamos definir la línea de tiempo de nuestras actividades y los costos vinculados al presupuesto, también habrá comunicaciones, porque en gran medida los requisitos son base para el cronograma y costo, pero también el tema de recursos que podamos obtener o negociar. También vemos presencia ahí. Otra área, gestión de interesados, que justamente es la que vamos a ver después de esta área. La identificación de interesados se decanta mucho en las comunicaciones porque en la medida que tengamos un buen flujo de información podremos tener una mejor visibilidad de los interesados. Entonces, lo que trato de decir es que este proceso comunicacional, como hemos tratado de describirlo, tiene una presencia transversal muy significativa a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, si bien acá en el mapa mental vemos que los tres están vinculados, realmente los tres están vinculados a todo el ciclo de vida del proyecto. Y hay que ser, como gestores de proyecto, como cabeza de la gestión de proyectos, tener presente esto, ¿no? Tener bastante presente esto. La comunicación efectiva es el objetivo que nosotros buscamos a lo largo del desarrollo de nuestro proyecto.
Ok, con eso terminamos esta área de comunicaciones. Es un área relativamente pequeña comparado con las otras áreas anteriores. No sé si tienen alguna consulta relacionada a esta área. Sí, Luis. Sí, buenas noches, ingeniero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, una consulta era más que todo la parte de en este último proceso, la fase de salida, ¿no? La solicitud de cambio. Si bien es cierto, estas son bueno, básicamente en pocas palabras, por una comunicación inefectiva. Esta también puede surgir además por la participación del juicio de expertos, en este caso, o no tanto. Bueno, a ver, recuerda que este proceso es el de monitoreo. Ujú. Entonces quiere decir que es un proceso que va a monitorear la ejecución del plan. ¿Podría surgir una solicitud de cambio a razón de un juicio de expertos? Sí podría ser, depende del escenario. A ver, voy a tratar de graficar un escenario que espero un poco se alinee a tu pregunta. Yo tengo un gerente de operaciones, yo ya planifiqué, y me reuní, lo entrevisté, sé qué tipo de información requiere, sé con qué frecuencia, sé en qué formato, sé todo. Y en base a eso he planificado mi estrategia y estoy ejecutándola. Perfecto. En ese punto me basé en reuniones que tuve, en encuestas y también en juicio de expertos para la planificación. Luego en la ejecución, en base a todos esos criterios, empecé a ejecutar mi estrategia. Y ahora la estoy monitoreando. ¿Qué sucede? Lo que puede suceder tal vez es que surge pues un cambio de ese gerente de operaciones a lo largo de la ejecución ya del proyecto. Y pues al cambiar este gerente de operaciones viene una nueva persona que asume el rol y yo debo establecer una nueva identificación de requisitos con nuestro nuevo colaborador. Y en ese punto, dentro de esta nueva recopilación de requisitos, puede cambiar algo relacionado a la distribución de la información, porque esta persona puede tener una perspectiva distinta. En ese punto podré tal vez recurrir también a un juicio de expertos que me pueda dar una apreciación de este nuevo colaborador o de este nuevo gerente de operaciones. Y eso pueda generar una solicitud de cambio a la estrategia que yo estoy aplicando ya. Porque yo tengo un plan aprobado y que estoy en ejecución. Pero como ha habido un cambio de personal, de un nuevo gerente de operaciones, eso me puede llevar a que haya una modificación de mi estrategia, de lo planificado en cuanto a comunicaciones. Ahí, como a razón del cambio de esta persona, pues tendré que hacer uso de todas las herramientas disponibles o que yo a mi criterio considere valor. Y este juicio de expertos podría ser una herramienta. Si este juicio de expertos es una herramienta, me va a permitir también estructurar una solicitud de cambio a razón de este cambio presentado. No sé si por ahí va tu consulta, Sí, sí, Luis. más o menos. Sí, entonces sería, bueno, en este caso sería algo como que excepcional, o sea, que no suele suceder tanto, por así decirlo. Sí, tendría que haber un disparador, ¿no? Un disparador es el cambio en este caso del ejemplo que doy de la persona. Ujú. Ahora, te podría tal vez poner otro escenario que a nosotros nos pasó una vez, ¿no? Nosotros teníamos, por ejemplo, en un proyecto, un interesado clave, que era una gerencia, que cuando inició nuestro proyecto, pues estaba a favor del proyecto, ¿no? Pasaron durante ya la etapa de ejecución algunos factores externos al proyecto, propios de la organización, pero externos al proyecto, se presentaron y pues esta persona se desinteresó, por decirlo, del proyecto. ¿Ok? La persona no cambió, pero digamos, perspectiva de nuestro proyecto varió. Ya no era a favor, sino, digamos, no llegó a estar en contra, pero muy indiferente con nuestro proyecto. Entonces la persona no cambió, pero sí cambiaron un poco su interés en cuanto a nuestro proyecto. Lo cual hizo que también nosotros pudiéramos, tratáramos de establecer una estrategia para revertir ese escenario negativo. Y encontramos en esa búsqueda de una estrategia que las comunicaciones era una pieza clave de esa estrategia. ¿Por qué? Porque en la medida que podamos brindarle información de valor para él, podamos recuperar ese interés perdido. Entonces, lo que hicimos en ese caso fue recurrir a personas, inclusive externas de la empresa, que habían trabajado con ella
juicio de expertos me estoy hablando en este caso, lo cuales nos permitieron identificar algunas otras, digamos, herramientas que podríamos usar dentro de nuestra estrategia para revertir ese interés, para recuperar, mejor dicho, ese interés, ¿no? Y en ese caso, presentamos, una vez que estructuramos la nueva estrategia en base a esa información de juicio de expertos, establecimos una solicitud de cambio que buscamos que se aprobara, se aprobó, se implementó, que en este caso era que el caballero en cuestión que te digo era muy adepto a la tecnología, al mundo de los móviles, ¿no? Y que pues le era muy útil que la información esté en su dispositivo móvil, aunque suene un poquito superficial, pero con eso lo logramos interesar. Digamos, recuperamos un poco el desinterés que había caído por factores externos, vuelvo a decir, y lo recuperamos y pues se puso muy a favor de nuestro proyecto. Pero hicimos una solicitud de cambio y ahí nos ayudó el juicio de expertos. Otro escenario que tal vez te pueda plantear en base al contexto de tu pregunta, Luis. Sí, ya, listo, gracias, ingeniero. Ok, Luis. No sé si hay alguna otra consulta o duda. Ok, entonces vamos a dejar esto. Nosotros hemos terminado ya con gestión de las comunicaciones. La siguiente área que nos toca ver, déjenme cargar un archivo un segundo. Es la gestión de interesados, ¿no? Interesados que ya habíamos un poco mencionado, ¿no? Este término interesados, porque es importante desde todo punto de vista en un proyecto y es de las primeras cosas que nosotros cuando enfocamos, cuando empezamos a tratar de gestionar un proyecto o aprender sobre gestión de proyecto, es uno de los términos más recurrentes, ¿no? Al momento de empezar a hablar de proyectos. Y inclusive la definición ya la habíamos dicho. A ver, ¿quién me puede decir qué era, desde el punto de vista del PMBOK, interesados? Brenda Murao, a la una. Brenda Murao. Buenas noches, Brenda. ¿Qué Son es? todas sí, son todas las personas o jugadores de los cuales de forma directa o indirecta les afecta el proyecto. Que todas las personas que de forma directa o indirecta les afecta el proyecto. Ok, Sí, ya sea positiva o negativamente. ok, les afecta el proyecto positivo o negativamente. Ok, Brenda, gracias. ¿Alguien que quiera complementar la definición de Brenda? Sí, César. Sí, ingeniero, pues también se puede mencionar que tienen cierto impacto en nuestro proyecto y además pueden estar en contra o pueden ser partidarios de nuestro proyecto. Ok, puede estar a favor o puede estar en contra. Gracias, César. Entonces, miren, la definición de interesado, ¿no? Persona natural o jurídica que se vea afectado o afecta a nuestro proyecto positiva o negativamente. O sea, no solamente aquellos que afectan a nuestro proyecto, sino también aquellos que se ven impactados por nuestro proyecto bidireccionalmente, positiva o negativamente. Eso es un interesado desde el punto de vista del PMBOK. ¿Y son importantes? Claro que sí. Una buena identificación de interesados nos permite, ¿qué cosa? Nos da mayor posibilidad de una buena identificación de requisitos. La omisión de un interesado nos lleva a la omisión de sus requisitos, porque obviamente si no identifico un interesado, mucho menos podré identificar sus requisitos. ¿Y cuál es el problema de no identificar sus requisitos? O tener requisitos ocultos o no visibilizados, que no van a formar parte de mi alcance, pues. Y al no formar parte de mi alcance, no van a tener actividades asignadas para su logro. Y al no tener actividades, no van a ser parte del cronograma, no van a ser parte del presupuesto. Y no se van a ejecutar, por ende. ¿Y qué problema hay con eso? Bueno, que si hay la probabilidad de que al no ejecutar esas actividades,
cuando yo quiera transferir mis diversos entregables hacia mis clientes o usuarios, pues sean rechazados. ¿Por qué? Porque no satisfagan algunas necesidades propias del proyecto. Es una cadena. Entonces, vemos cómo pues la identificación de interesados es importante. Y el gestor de proyecto y su equipo son responsables directos de ello, de una buena identificación de interesados. Es más, estamos en el centro o en la mira de todos de la organización, del proyecto y de los otros proyectos, de las otras áreas en general. Estamos en el centro eh, en este tipo de roles, ¿no? Entonces, es muy importante la identificación de interesados. El director del proyecto, como se trata en esta imagen de graficar, estás muchas veces en una cuerda floja, ¿no? En una constante cuerda floja y monitoreado y observado por los diversos interesados, ¿no? Porque nosotros debemos interactuar justamente y gestionar a todos estos interesados, que pueden tener intereses distintos y contrapuestos muchas veces. Muchas veces sus intereses pueden ser contrarios unos con otros. Y nosotros estamos en el rol de buscar equilibrar en beneficio del proyecto. Ujú. Entonces no es una labor sencilla, pero sí es una labor indispensable y muy importante. Y el gestor de proyecto y su equipo son pieza clave para este proceso, ¿no? Interesados de toda naturaleza. Ya sabemos que inclusive por algunos ejemplos que dimos en su momento, este, el caso que comentamos, el caso de Conga, un caso muy antiguo de minas, en el cual porque un interesado no fue identificado o si fue identificado no fue priorizado, que en este caso era la comunidad de la zona donde se iba a hacer el trabajo minero, ese proyecto se cayó y hasta ahora no se da. Ustedes tienen que presentar un caso, la próxima clase, el del DOE-RAM, supongo que ya lo han leído o están en proceso de desarrollo de ese caso que presentan ustedes el jueves, si mal no recuerdo. Ahí, por ejemplo, vemos una diversidad de interesados y muchos de ellos con intereses contrapuestos, del mismo pueblo, ¿ah? O sea, del mismo pueblo donde está, digamos, la infraestructura minera y la situación problemática se desarrolla, del mismo pueblo hay grupos que están por un lado y otros por otro lado, que se contraponen muchas veces, ¿no? Entonces el escenario no siempre es que bueno, qué bonito es todos a favor, ¿no? Todos sumamos, todos empujamos el coche del proyecto hacia una misma dirección. Sería el ideal, ¿no? Sería el ideal. Pero muchas veces no encontramos eso, ¿no? Vamos a encontrar que sí, todos están interesados en el proyecto, pero tienen intereses distintos o enfoques o visión distinta de cómo se debe manejar el proyecto. Entonces, el gerente de proyecto, pues tiene muchas veces que desarrollar esa rol de equilibrista, él y su equipo, en una etapa tan importante como esta, que es la dirección de proyecto, ¿no? Edward Freeman nos decía, personas, grupos, bueno, la definición, ¿no? Que decíamos, personas, grupos u organizaciones que mantienen una relación directa o indirecta con la empresa y por lo tanto pueden verse afectados por las decisiones y acciones de la empresa y que recíprocamente pueden influir o ejercer poder en ella. Relación directa, o sea, bidireccional. Lo que nosotros impactamos sobre el proyecto y lo que el proyecto nos puede impactar hacia con nosotros. Uno de los interesados que muchas veces no detectamos es la competencia, inclusive, ¿no? La competencia es un interesado. Oye, pero ¿por qué va a ser un interesado si él no me da requisitos? Yo no le voy a atender requisitos a la competencia, estás loco. Claro, claro. No, nadie dice que tú vas a ir a la competencia y decirle a competencia, ¿cuáles son tus requisitos, para ponerlos en mi alcance de proyecto? Claro que no. ¿Pero tu proyecto impacta tal vez en la competencia? Sí, sí. ¿Y qué problema hay con el que impacte? Por algo somos competencia. Sí, sí, nadie dice que no, es natural. En un mercado abierto eso es natural. Pero, que entonces, ¿por qué me interesa a mí la competencia como un interesado? Lo que pasa es que con ese impacto, por poner un escenario ejemplo, inclusive si nosotros somos competencia, es decir, tenemos productos muy similares o competimos por un mercado objetivo idéntico o similar o el mismo inclusive, ¿qué puede suceder? Que la competencia, al verse impactada, inclusive saque un producto similar al mío antes, a un producto o un servicio, lo saque antes hacia el mercado y eso me va a afectar o no me va a afectar.
me puede afectar, pues, ¿no? Obviamente, porque una cosa es que yo golpee al mercado con un producto o servicio nuevo, o golpea al mercado con un producto que ya no es nuevo, porque ya hay la competencia que lo brinda. Entonces, si es que existe un escenario como el que estoy planteando para el proyecto que estoy gestionando, es algo que debo tener en cuenta, debo visibilizar para tomarlo como un riesgo y poder tener planes de respuesta a ese riesgo o tomarlo en consideración en mi cronograma, tal vez. Entonces, inclusive eso es importante. Claro, mi competencia no va a venir a decirme mis requisitos son estos, pero sí, si identifico una competencia que se puede ver impactado, yo puedo hacer estudios de mercado, investigaciones, como para ver cuáles son las estrategias que ellos tienen y en la medida de tener identificación de ello, ver qué tanto me golpean como proyecto, ¿no? Entonces, interesados diversos. Otros interesados que en algunos trabajos, por ejemplo, a veces omiten, los que hacen emprendimientos y de diversa naturaleza, se preocupan obviamente por los interesados directos, los que proveen materia prima, los que se encargan de los diseños o proveen las maquinarias o el cliente final mismo o los dueños, las jefaturas. Perfecto, ¿son interesados? Claro que sí, claro que sí. Pero, por ejemplo, oye, y el gobierno, los diversos estamentos del Estado, la SUNAT, si es un tema de salud, algún estamento del Ministerio de Salud, SUNAR, dependiendo del tipo de emprendimiento que tengas, ¿son interesados o no son interesados? Claro que sí son interesados y los omitimos. ¿Y qué pasa pues si omito por decir a uno, la SUNAT? Cuando yo trato de comercializar mi producto, oye, tengo que tener ciertos permisos, ¿no? Y aunque me lo da para el tema de tributación y todo esto es la SUNAT, y hay requerimientos que debo cumplir. ¿Y esos requerimientos son parte de mi alcance o no son parte de mi alcance? Claro que son parte de mi alcance. Y estos requerimientos que son parte de mi alcance devendrán en actividades. Es muy probable que devengan en actividades que tendrán un tiempo y un costo. Y si yo no los considero, tengo toda mi empresa, tengo mi emprendimiento, tengo la materia prima, tengo el producto o el proceso por lo menos de construcción del producto y no tengo permisos. Estoy omitiendo un interesado clave. Entonces, el mundo de los interesados es un mundo amplio y muy relevante desde el punto de vista de gestión de proyectos. Y ese es el área que nos toca desarrollar, ¿no? A ver, ¿quieres? A ver, vamos antes a pasar lista, ¿sí? Para que no nos gane. Un segundo. Vamos a cargar el SAP. A ver, un segundo que está cargando. Ahora sí, ya cargo. A ver, atentos, por favor, vamos a pasar lista. Acevedo, Acosta, Presente, ingeniero. Antonella, Ayalcriña, Presente, ingeniero, buenas noches. Jorge, buenas noches. Alegría, Presente, ingeniero, buenas noches. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Alvarado, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches, Víctor. Anaya, Buenas noches, ingeniero presente. Gracie, buenas noches. Ancori, Presente, ingeniero, buenas noches. Angelina, buenas noches. Arbulú, Arce, Presente, ingeniero, buenas noches. Edu, buenas noches. Arzapalo, Presente, ingeniero, buenas noches. Lady, buenas noches. Aymara, Presente, ingeniero, buenas noches. Eudis, buenas noches. Barreto, Presente, ingeniero, buenas noches.
Maribel, buenas noches. Claudia Bautista. Jennifer Bautista. Presente, ingeniero, buenas noches. Jennifer, buenas noches. Bravo. Presente, ingeniero, buenas noches. Eduardo, buenas noches. Calixto. Chacón. Charagua. Presente, ingeniero, buenas noches. Edgar, buenas noches. Chávez. Chan. Presente, ingeniero, buenas noches. Luis, buenas noches. Córdoba. Presente, ingeniero, buenas noches. Kevin, buenas noches. Delgado. Díaz. Presente, ingeniero, buenas noches. Marcelo, buenas noches. Ok, Gaby. Buenas noches. Falla. Galarza. Presente, ingeniero, buenas noches. Jocelyn, buenas noches. Gamarra. Presente, ingeniero, buenas noches. Jersey, buenas noches. García César. Jeffrey García. Presente, ingeniero, buenas noches. Jeffrey, buenas noches. Girón. Presente, ingeniero, buenas noches. María, buenas noches. Grimaldo. Presente, ingeniero, buenas noches. Carla, buenas noches. Jorge Guillén. Presente, ingeniero, buenas noches. Jorge, buenas noches. Sadid Guillén. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Sadid. Hernández. Presente, ingeniero, buenas noches. Sebastián, buenas noches. Honores. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Carolina. Huamán. Ibáñez. Iriarte. Lizarbe. Presente, ingeniero, buenas noches. John, buenas noches. John Top. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Ana. López. Presente, ingeniero, buenas noches. Eric, buenas noches. Diego Macedo. Fernando Macedo. Mamani. Presente, ingeniero, buenas noches. Juana, buenas noches. Matos. Presente, ingeniero, buenas noches. Sandra, buenas noches. Morales. Presente, ingeniero, buenas noches. Stephanie, buenas noches. Mosqueira. Presente, ingeniero, buenas noches. Raúl, buenas noches. Murao. Buenas noches, ingeniero, presente. Brenda, buenas noches. Negrón. Presente, ingeniero, buenas noches. Rebeca, buenas noches. Orihuela. Presente, ingeniero, buenas noches. Javier, buenas noches. Ortiz. Otoya. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, César. Paco. Presente, ingeniero, buenas noches. Luis, buenas noches. Paico. Presente, ingeniero, buenas noches. José, buenas noches. Pariona. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Pérez. Presente, ingeniero, buenas noches. Loren, buenas noches. Ana Quispe. Víctor Quispe. Rivera. Presente, ingeniero, buenas noches. David, buenas noches. Salazar. Presente, ingeniero, buenas noches. Elvis, buenas noches. Samamé. Ingeniero, buenas noches. Alexa, buenas noches. Solórzano. Ticona. Valverde. Presente, ingeniero, buenas noches. Luis, buenas noches. Alonso Vargas. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Alonso. Anthony Vargas. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Anthony. Flor Vargas. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Flor. Vázquez. Presente, ingeniero, buenas noches. Brandy, buenas noches. Velasco. Bruno Vera.
Villacorta. Presente, profesor, buenas noches. Sebastián, buenas noches. Susaníbar. Susaníbar. Ok. ¿Alguien que faltó? Ingeniero, buenas noches. Chacón Sarmiento. Marjorie, a ver un segundo. Chacón Marjorie, listo. Ya está considerada tu asistencia. ¿Alguien más? Ingeniero, buenas noches. García Sebastián. García, César García, ¿no? Ok, César. Sí, ingeniero. Listo, César, ya Sí. considerada. Gracias, ¿Alguien más? No hay de qué. ¿Alguien Ingeniero, más? buenas noches. Solórzano también. Solórzano, a ver, vamos a buscarte, Adrián. Ok, listo, acá estás. Adrián, considerada tu asistencia. ¿Alguien más? A la una. Ingeniero, Guamán Guzmán. ¿Guzmán? Sí, Guamán Guzmán, ingeniero. ¿Guzmán? No hay Guzmán. Guamán Guzmán, ingeniero. Ah, Guamán Guzmán. Ok, un segundo. Yair, ¿no? Sí, ingeniero. Ok, Yair, listo. ¿Alguien más? A la una. ¿Alguien más a las dos? ¿Alguien más a las tres? Ok, vamos a grabar. Un segundo. Ok, listo. Bien. Bueno, entonces nos va a tocar hablar de interesados. Ya no lo vamos a poder terminar, nos quedan pocos minutos. Pero es la siguiente sesión nos toca el tercer caso. Entiendo que ya debe estar el proceso, si no terminado. Saben ya las reglas, es el tercer caso que se va a presentar. Lo vamos a dedicar la próxima sesión a la presentación de los casos y seguramente el próximo martes retomaremos gestión de interesados. ¿Ok? Lo que nos resta es gestión de interesados, gestión de riesgos y gestión de adquisiciones y con eso culminamos los contenidos en cuanto a áreas, las 10 áreas de gestión de conocimiento y que son las que vendrán en el examen final. Por hoy nos vamos a quedar ahí. Que tengan muy buena noche. Si alguien tiene alguna consulta, yo todavía me quedo unos minutos en la sala. Si no, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Nos vemos, Jorge. Cuídate. Marjorie, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos, Ana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos, Luis Felipe. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos, César. Gracias.